por su pueblo, por la nación de Israel, por la ciudad de Jerusalén, pidiendo a Dios misericordia. Entonces hay cosas que podemos aprender en este capítulo, porque es importante que muchas veces nosotros escuchamos decir a personas, estoy pasando problemas, estoy pasando dificultades. Algunos dicen, me he apartado de Dios y no he podido regresar, no encuentro el camino, no sé qué hacer. Y a veces, bueno, te pone a veces las cosas tan oscuras, tan difíciles, porque cuando uno se ha apartado del camino, como que no encuentra el camino de regreso, no encuentra el camino de vuelta. Y cuando está pasando situaciones difíciles, no sabe uno como la forma de solucionar los problemas que uno está viviendo, las situaciones. Pero la palabra de Dios nos muestra a nosotros, siempre hay un camino de regreso cuando disponemos nuestro corazón. Siempre hay una forma de ser restaurados, de encontrar perdón, de volver nuevamente a los primeros pasos. En el libro de Daniel encontramos nosotros algunas cosas allí. Es bueno leer todo el capítulo. Y mientras lo estamos leyendo, pues identificarnos con él y pensar en nuestra vida, cómo hemos estado viviendo, las situaciones, las circunstancias que estamos viviendo, para pedirle a Dios que nos ayude. Que todos deseamos, como dice la Biblia, vivir en tiempos de refrigerio, tiempos de bendición, tiempos en que, aunque hayan situaciones difíciles a nuestro alrededor, pero sintamos siempre que la mano de Dios está con nosotros, llevándonos siempre, dice la Biblia, en victoria. Nunca van a faltar dificultades, pero la Biblia dice que siempre podemos ir en triunfo en Cristo Jesús, en cualquier circunstancia que nos toque vivir. Pero Daniel era un hombre que siempre tenía un espíritu de oración, una actitud hacia Dios en todas circunstancias. Siempre lo vemos desde el capítulo 1. Él está orando a Dios, abriéndose camino en medio de circunstancias que les tocó vivir, que no esperaban en el cautiverio. Pero siempre el recurso es la oración. Cuando hay problemas, como en el caso que tuvo el rey, que tuvo un sueño, nadie se lo podía interpretar, pero había sentencia de muerte para todos los sabios de Babilonia, incluyéndolo a él y a sus 3 amigos, pero el recurso de él fue la oración. Llegar a Dios para pedir misericordia y decir, Señor, necesitamos tu ayuda en este tiempo. Y la Biblia dice que Dios respondió a Daniel y le enseñó el misterio acerca del asunto del rey. De ahí en adelante vemos siempre a Daniel una actitud de oración cuando publicó un edicto de que un decreto que todo el mundo no hiciera más petición sino solamente al rey, y cualquiera que hiciera petición a algún dios que no fuera u otra persona que no fuera el rey, entonces la sentencia era que le echaban fuese los leones. Pero la Biblia nos dice que Daniel, como era su costumbre, él abría las ventanas de su aposento que daba hacia la ciudad de Jerusalén y 3 veces al día oraba, como era habitual para él. Vemos que esto le trajo la victoria, la liberación. Entonces vemos que en Daniel el poder de la oración. Más después, en el capítulo 10, también encontramos cómo él se entrega a la oración. Estuvo allí 21 días en oración y ayuno, buscando una respuesta de Dios. Y bueno, esto desencadenó una guerra allí en los lugares celestiales, pero al fin, a los 21 días, le llegó la respuesta que él estaba esperando. Entonces en Daniel encontramos una oración que prevalece, una oración que gana victorias, y lo que dice Santiago, que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. En el capítulo 9 encontramos entonces aquí que dice, en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, en los que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, ropas ásperas y ceniza.
Gloria a Jehová mi Dios, y dice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y las misericordias con los que te aman y guardan tus mandamientos. Pero aquí lo primero que encontramos es que Daniel dice que él miró atentamente acerca de lo que la palabra de Dios decía para su pueblo. Lo que había profetizado el profeta Jeremías acerca de cuándo se cumplirían las desolaciones de Jerusalén, el cautiverio, y se dio cuenta que eran 70 años. Él dice que estaba mirando atentamente, estaba indagando con mucha diligencia, porque él quería conocer realmente qué era lo que Dios había hablado. Ya siempre debemos basarnos en lo que la Escritura dice. La oración debe estar basada en un conocimiento de la palabra de Dios. Cuando conocemos la palabra de Dios y entendemos lo que Dios ha dicho, entonces podemos direccionar bien nuestra oración. No oramos de acuerdo a solamente sentimientos humanos, sino de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Y Daniel se dio cuenta que ya estaba por llegar al final, aquellos 70 años. Y esto le motivó a orar. Entonces, la promesa de Dios no es para decir de pronto, bueno, Dios prometió que lo va a hacer, entonces Dios lo hará, sino que las promesas de Dios para incentivarnos a buscar el rostro de Dios, para incentivarnos a decirle: Señor, tú lo has dicho, tú prometiste tu palabra, aquí está escrito esto, Señor, y yo estoy orando por esto. Estoy pidiéndote que se haga una realidad lo que has dicho en tu palabra. Dios nos da promesas y nos permite descubrir en su palabra promesas para que oremos en base a eso. Le digamos: Señor, tu palabra dice aquí esto, entonces estoy clamando en base a lo que está diciendo tu palabra. Dice Daniel que volvió su rostro a Dios buscándole en oración y en ruego. Esto es muy bonito porque aquí habla de la necesidad de rogar a Dios. Es como una súplica, algo de que usted se dispone para no reclamar, sino rogar, porque hoy en día se habla que reclámele a Dios, reclámele a Dios. Pero la Biblia lo que nos está diciendo es que roguemos a Dios. Él se volvió en oración y ruego, como diciendo: Señor, necesito tu ayuda, necesito que me escuches. Entonces aquí él se volvió, dice que en oración, ruego, se vistió de ropas ásperas, es decir, cambió su atuendo por un vestido que reflejaba que él quería que Dios realmente le escuchara, dice, y en ceniza y en ayuno también. Entonces se volvió a Dios con una actitud realmente de humillación. Cuando la Biblia dice que nos humillemos delante de Dios, está hablando de actitudes, del corazón y aún a veces de nuestra parte física. Queremos mostrar que realmente, Señor, quiero tu ayuda. Ahora, cuando Daniel comienza a orar, dice: Señor, tú eres grande, digno de ser temido, que guardas el pacto. Debemos recordar cuando oramos que Dios nunca falta lo que Él ha prometido. Él es un Dios fiel, es un Dios que siempre guarda lo que Él ha prometido hacer. En base a esto, siempre me decir que, por ejemplo, la Biblia dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados jamás. Cuando oramos debemos tener en mente eso. Dios ha dicho que ninguno que se acerque a Él será avergonzado, que ninguno que lo busque será defraudado. Dios guarda eso, no importa la condición en que se encuentre el ser humano, pero Dios siempre guarda el pacto y la misericordia, dice, con aquellos que le aman y que guardan sus mandamientos. Entonces, qué bueno saber que siempre hay oportunidad. Mire, Dios dice la Biblia que aunque nosotros seamos infieles, pero que Él permanece fiel. Dios siempre va a cumplir lo que Él ha dicho en su palabra y nunca va a faltar, porque dice que es un Dios que siempre guarda el pacto. Siempre debemos orar basados en eso. Si hay algo que está escrito en la Biblia y vemos que es una promesa para nosotros individualmente, como iglesia, o aún en estado de pronto de una necesidad, estando aún en pecado, estando caídos, pero si la palabra de Dios tiene una promesa, Dios siempre la va a cumplir, Él siempre la va a guardar si nosotros nos volvemos a Él. Dice la Biblia que Él la cumple con aquellos que guardan sus mandamientos y que le aman. Entonces Daniel comienza a confesar su pecado, dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas.
No hemos obedecido a tus siervos, tus profetas, que en tu nombre hablaron, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Daniel está reconociendo que el pueblo ha vivido en impiedad, ha vivido en pecado. Dice, hemos oído tus profetas que siempre nos han hablado. Entonces nosotros podemos decir cuántas veces nuestros pastores nos han enseñado la palabra, nos han hablado, pero nosotros no hemos prestado atención. Cuántas veces hemos oído la corrección de Dios, pero a veces seguimos de pronto en la misma conducta. Y esto hace que llegue la disciplina de Dios sobre nosotros. Pero él está reconociendo y está confesando su pecado. Dice, Señor, tuya es la justicia y nuestra es la confusión de rostro. Dios siempre actúa justamente. Dios nunca actúa injustamente con nosotros. Siempre es en base a su justicia. Todo lo que a veces las cosas que nos pasan a nosotros, siempre debemos mirar en ese sentido. Dios es justo. Dios nunca hace ninguna cosa realmente que no esté de acuerdo con su carácter. Pero dice, nuestra es la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre en Judá. El pecado trae confusión. O sea, hace avergonzar nuestra vida, dice, trae confusión de rostro. Entonces el pecado siempre va a traer dificultades en la persona, en la vida, y va a traer situaciones que van a traer vergüenza. Que la Biblia dice que el pecado es afrenta de las naciones. Entonces siempre el pecado va a traer situaciones malas. Pero Daniel está reconociendo que todas las situaciones que han venido a la nación, porque dice la Biblia que nunca fue hecho ninguna cosa como la que se hizo con la ciudad de Jerusalén. Cosas terribles, pero Daniel está reconociendo que todo esto fue por el pecado y por no haber oído la voz de Dios por medio de los profetas. Pero él sigue orando y dice el versículo 9, dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no hemos obedecido la voz de Jehová nuestro Dios. Entonces una cosa importante es entender que Dios es un Dios de misericordia y Él es un Dios que perdona. No importa en las situaciones que a veces nos encontremos a causa de pronto de la forma que hemos vivido, pero siempre hemos de recordar que de Dios es el tener misericordia y el perdonar. Dios siempre perdona, Él es un Dios perdonador. Dice la Biblia que es lento para la ira y es grande en misericordia. Cuando nosotros entendemos esto es muy importante porque esto no nos deja llegar a la desesperanza, a decir, crucé el límite, he hecho tantas cosas malas y ahora ¿qué voy a hacer? Pero cuando entendemos que el carácter de Dios es perdonador y Él es misericordioso, podemos pensar como el hijo pródigo, que aunque estemos alejados de la casa del Padre, pasando hambres y aunque digamos gasté toda mi herencia, desperdicié la herencia que mi padre me dejó, pero siempre podemos recordar, yo tengo un Padre que es bueno, tengo un Padre que es misericordioso y en el momento que yo vaya a la casa, yo sé que Él va a estar esperándome allá. Entonces, qué bueno que nosotros tengamos realmente el concepto correcto de nuestro Dios. Hay gente que mira solamente un Dios iracundo, un Dios que está dispuesto solamente para castigar, un Dios que está pensando en destruir, pero aquí vemos que Daniel tiene un concepto correcto de un Dios que castiga, un Dios que se aira, pero un Dios que también sabe tener misericordia y perdonar. Entonces, qué bueno que tengamos una visión correcta de Dios cuando nosotros estamos orando. Dice aquí la palabra de Dios, está diciendo en el versículo 13, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Es decir, lo que dice la palabra de Dios se cumple. El que hace lo bueno, pues le viene lo bueno. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Pero el que hace lo malo, dice la Biblia que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Es decir, que todo lo que la palabra de Dios dice, esos mandamientos se van a cumplir. Si los obedecemos, vamos a ser bendecidos. Si los quebrantamos, vamos a vivir en dificultades. Entonces también está diciendo, todo lo que está escrito en tu palabra, igualmente vino sobre nosotros, así como está escrito. Pero él está diciendo, pero no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios y no nos hemos convertido en nuestras maldades ni entendido tu verdad.
Entonces, mire, muchas veces pasamos tiempo y tiempo en problemas, situaciones, dificultades, pero a veces no nos volvemos a Dios para decir, Señor, dame tu mano, levántame, cambia mi situación, ayúdame, cambia la forma en que estoy viviendo. Señor, necesito ver tu favor en mi vida. O sea, muchas veces pasan tiempos, días, meses, años, y como que nunca buscamos cambiar esa circunstancia en nuestra vida porque no nos volvemos a Dios. Pero dice ahora, más adelante, en versículo 16, dice, Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén y tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Entonces, mire las circunstancias que trae el vivir apartados de Dios, cuando nos olvidamos de Dios. Claro, nosotros pensamos que ir apartado de Dios solamente no volver a la iglesia, descarriarnos y decir, bueno, este hermano está descarriado, no volvió a la iglesia. Pero el vivir apartado de Dios no es solamente eso. Es cuando conscientemente nosotros hemos ignorado los mandamientos de Dios. Ya podemos estar en una congregación y estar apartados de Dios, estar alejados de nuestro Dios. Que recordemos que el Señor dijo a los fariseos, Él dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces aún podemos estar cantando, podemos estar orando, podemos estar haciendo muchas cosas por costumbre y nuestro corazón estará apartado de Dios. Entonces, cuando nosotros reconocemos realmente que nuestra vida está lejos de Dios, porque hay muchas formas de descarrío, hay muchas formas en que la Biblia a veces nos dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Entonces quiere decir que hay muchas formas en que nos podemos apartar de Dios. Pero aquí está diciendo Daniel, Señor, ahora apártese tu ira de sobre nosotros y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén. Entonces dice aquí, porque somos oprobio de todos los que nos rodean. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración y los ruegos de tu siervo y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Es decir, Señor, quiero ver tu favor. El que resplandezca el rostro del Señor quiere decir, Señor, que tu favor venga sobre mi vida. Quiero ver ahora tu mano, Señor. Quiero ver que en todas mis circunstancias tú te estés moviendo. Quiero que resplandezca tu rostro sobre mi vida. Mire qué bonito es cuando uno ve la mano de Dios, cuando está en dificultades, pero usted ve que Dios extiende su mano para ayudarle. Usted ve el favor de Dios. Y puede estar en momentos, como dijo Pablo, puede estar en apuros, pero no desesperado. Puede estar derribado, pero no abandonado. Puede estar perseguido, pero no desamparado. Porque en cualquier circunstancia que vivamos, lo importante es que el favor de Dios esté sobre nuestra vida. Ahora dice aquí la Biblia, el versículo 19, oye, Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Qué importante que nosotros entendamos que cuando el nombre del Señor ha sido invocado sobre nosotros, siempre esto está en memoria delante de Dios. Dios siempre le está recordando, este es el lugar sobre el cual mi nombre es invocado, este es mi santuario, este es el lugar, esta es la ciudad sobre la cual mi nombre es invocado. Y esto es una gran bendición cuando entendemos nosotros que un día el nombre del Señor se invocó sobre mi vida, fui bautizado en su nombre y en todo lugar donde me encuentre, en cualquier lugar que yo me encuentre, en cualquier circunstancia, esto siempre va a estar presente en la memoria de Dios. Que un día su nombre fue invocado sobre mi vida y siempre puedo decirle, Señor, acuérdate que soy tuyo. Acuérdate, Señor, que soy tu pertenencia. Acuérdate que estoy viviendo mal, estoy viviendo esta situación difícil, estoy en circunstancias difíciles, pero, Señor, acuérdate que un día tu nombre se invocó sobre mi vida. Bueno, y aquí, entonces, cuando Daniel está orando, dice la Biblia que él aún está hablando y confesando el pecado suyo y el del pueblo. Cuando dice la palabra de Dios, que aún está hablando en relación con el varón Gabriela que habían visto en la visión. Al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Es importante, la Biblia nos muestra muchas ocasiones que Dios aparece en este momento, cuando se está ofreciendo el sacrificio, en el momento de la oración, Dios aparece allí.
Por ejemplo, a Cornelio le apareció también a la hora como de la oración. Los discípulos allí hicieron un milagro, dice, cuando iban al templo a la hora de la oración, Dios hizo allí el milagro de levantar a aquel cojo que estaba sentado a la puerta de la hermosa. Entonces, es importante, o sea, la Biblia nos muestra que son importantes momentos definidos en nuestra vida cuando buscamos la presencia de Dios. En esos momentos, en algún momento de esos, Dios va a llegar para darnos respuesta, para bendecirnos y para responder a nuestra oración. Ahora, dice la palabra de Dios que allí llegó el ángel para decirle, Daniel, he traído una orden para ti y quiero que la entiendas. Daniel estaba orando acerca de 70 años que Dios había hablado por el profeta Jeremías en que se restauraría ellos del cautiverio. Pero ahora viene el ángel para decirle, ahora quiero hablarte de 70 semanas que están determinadas sobre tu pueblo. Es decir, el programa no es solamente 70 años que ya terminaron, sino que comienza una nueva etapa, un nuevo periodo en la historia de tu pueblo. Hay un programa de Dios completo para tu pueblo. Entonces, nosotros ahí estamos pensando en algo, pero el proyecto de Dios con nosotros es aún mayor. Y Él está diciendo, no termina aquí, todavía estoy pensando en un futuro más grande que lo que estás viendo ahorita. Y quiero decirte que dentro de este propósito voy a cumplir mi voluntad contigo, con tu pueblo, con la ciudad de Jerusalén. Y Dios está hablando y qué bueno cuando nosotros podemos decir, a veces nosotros pensamos de pronto ya, esto era lo que Dios había pensado para mí. Solamente hay un proyecto de volver otra vez de allí al cautiverio, pero Dios está diciendo, no, el proyecto es más grande. Estoy pensando en algo de más trayectoria, algo que trasciende, y comienza Dios a hablarle de un periodo más grande en el cual dice, voy a completar todo lo que me he propuesto con tu pueblo y con la ciudad de Jerusalén. Y Él le dice aquí, dice, hay un propósito aquí que está determinado sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Dios tiene un propósito de restauración total. Pero aquí está hablando sobre el pueblo de Israel, sobre la ciudad de Jerusalén, y exclusivamente para ellos. Pero en medio de esto podemos entender que el propósito de Dios es establecer completamente en justicia, en santidad. No solamente voy a hacerlos volver del cautiverio, el propósito es restaurarlos totalmente, ponerlos en justicia perfecta, terminar la prevaricación, ponerle fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable. Entonces Dios lo que está diciendo es, quiero ponerlo en un estado realmente en que puedan servirme, en que puedan glorificar mi nombre, en que ya no estén cayendo y levantándose, en que estén viviendo una vida doble, sino quiero traer una justicia perdurable para sus vidas, que realmente cuando comiencen de aquí en adelante a vivir, ya no estén en vacilaciones, que lo torcido del camino se enderece, que las convicciones se afirmen, que las emociones sean bien enfocadas, que los sentimientos sean hacia Dios, que los pensamientos, que los deseos del corazón siempre tiendan hacia las cosas santas, hacia la justicia, hacia la rectitud. Que cuando Dios restaura totalmente, y Él quiere establecer totalmente nuestro corazón en un propósito de la búsqueda de Dios. Y aquí cuando dice ungir al santo de los santos, que posiblemente está hablando acerca del templo o del Mesías, pero lo que está diciendo el propósito es que el que tiene que reinar, reine en el lugar correcto. Que Cristo establezca su autoridad dentro de este pueblo, y podemos decirlo también en nuestra vida. Que Cristo realmente viva en nosotros como el Rey de la Gloria, y cuando Él viva en nosotros, vamos a ver que toda su autoridad se va a establecer y el propósito de Dios para nuestra vida se va a cumplir. Entonces, volvámonos a Dios en oración. Digámosle, Señor, yo quiero que cambies mi historia. Yo quiero que cambies mi forma de vida. Yo quiero, Señor, que restaure lo que está caído. Quiero que si hay algo en mi vida que está desalineado con tu voluntad, quiero que vuelvas a
acomodarlo, Señor. Háblame palabras de bendición, háblame palabras que me ayuden a continuar hacia adelante. Yo quiero decirle, hay promesas de Dios todavía para su vida y el propósito de Dios no ha terminado. Dios quiere realmente obrar en nosotros hasta que su justicia se establezca completamente en nosotros. Dios no va a cesar su propósito hasta que nuestra vida sea transformada. Recordemos que dice la Biblia que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, con esa confianza busquemos a Dios y digamos todavía, levantémonos diciendo, Dios todavía tiene planes conmigo, Dios no ha terminado todavía el plan que tiene conmigo, Dios todavía tiene proyectos con mi vida. Voy a buscarlo y voy a decirle, Señor, aquí estoy en tus manos, vuelve, tómame, ponme otra vez en la rueda del alfarero, moldéame conforme a tu voluntad y haz un vaso nuevo según te parezca hacerlo según tu voluntad. Que la paz de Cristo